Hola cuenteros, muy buenas noches. Antes de comenzar quisiera desearles un excelente inicio de año. Espero que estén muy bien, todos con sus familias. Y para los que de pronto no están tan bien, la verdad desde acá les mando un abrazo. Créanme que sé lo que se siente. Hoy les traigo una historia en la que una noche un cometa cruzó el cielo y convirtió a un pueblo entero en algo irreconocible. Lo que vas a escuchar no es un mito ni una leyenda. Es lo que quedó grabado en la memoria de la única persona que sobrevivió para contarlo. Antes de comenzar, recuerda apoyar este canal, dejar tu like, comenta qué opinas de lo que estás a punto de escuchar y comparte este video. Y si aún no lo haces, suscríbete para que no te pierdas ningún relato. Ah, y le quiero mandar un abrazo y un saludo muy fuerte a Antonia, una seguidora fiel en Spotify. Sin más, acérquense a la luz para que hablemos de la oscuridad. Soy el Cuentacuentos. La noche del cometa, extraído de los foros de Reddit. Hoy, por razones que pronto comprenderás, estoy recordando una historia que mi abuelo me contó cuando era niño. Una historia que siempre pensé que era solo eso, un cuento exagerado, propio de los viejos que crecieron sin televisión y que tenían que entretenerse mirando la tormenta desde el corredor. Pero ahora, mientras escribo estas líneas bajo la luz de un cometa que cruza el cielo exactamente igual que aquel del que él me habló, siento que esa historia no era solo un recuerdo de tiempos difíciles, era una advertencia, una que quizás nunca entendí del todo. Mi abuelo solía decir que los pueblos pequeños esconden más secretos que pecados, y que lo verdaderamente importante nunca queda escrito en los registros municipales. Él nació y creció en un pueblo minero que a día de hoy ya no figura en ningún mapa, ni siquiera en los más antiguos. La tierra lo tragó, literalmente, después de décadas de abandono, derrumbes y una tragedia que nadie fuera de allí supo explicar. El nombre no importa, me decía. Los nombres solo sirven para que los forasteros crean que entienden lo que no vivieron. Para él, ese lugar distorsionado por la memoria era más que polvo y ruinas. Era su infancia, su mundo y su peor pesadilla. Si cierro los ojos, aún puedo escuchar cómo me describía ese pueblo. Casas de madera apiladas unas contra otras, como si intentaran protegerse del viento. Un montón de techos oxidados que se aferraban a la montaña con clavos tan viejos como el mismísimo tiempo. El aire olía a carbón, a hierro caliente y a leña húmeda. Los hombres trabajaban en turnos interminables, las mujeres mantenían vivo el pueblo, y de paso, a sus maridos. Los niños jugaban en los terrenos baldíos, entre rieles olvidados y herramientas oxidadas que habían visto morir a más de un minero. No era un buen lugar, pero era el hogar. El abuelo siempre hablaba de don Leonardo Tovar, un hombre sencillo, que regalaba dulces a los niños, aunque apenas le alcanzara para comer. Hablaba también de la maestra Eloísa, una mujer firme a la que todos los niños temían, pero que jamás dejó un alumno atrás. Cada persona tenía su historia, y mi abuelo las recordaba como si aún conversara con ellos en la panadería del pueblo. Pero todo ese tejido humano que parecía indestructible se rompió la noche del cometa. En aquellos años la información era lenta y confusa. No existían noticias en tiempo real, ni predicciones astronómicas accesibles. Así que cuando el cometa apareció, lo hizo como un intruso silencioso que nadie esperaba. Mi abuelo decía que el primero en verlo fue don Simeón,
un borrachito del pueblo que era famoso por ver cosas donde no las había. Vírgenes en las manchas de humedad, monstruos en las sombras del callejón, tesoros bajo el piso de su propia casa. Esa noche, sin embargo, no estaba borracho, o por lo menos, no lo suficiente como para confundir un cometa con una botella. ¡Miren eso!, gritó señalando al cielo. Pero nadie le creyó hasta que un murmullo colectivo hizo que todos levantaran la vista. Allá arriba, un trazo brillante parecía partir el firmamento en dos. Y desde ese momento, todo cambió. Mi abuelo decía que lo primero que notaron no fue visual, sino físico. El aire se volvió denso, casi pastoso, como si respiraran a través de una manta húmeda. Las personas se quejaban de que el pecho les pesaba, y algunos incluso se desmayaban sin razón aparente. Los animales fueron los primeros en comportarse de forma extraña. Los perros corrían en círculos, aullando como si anunciaran una muerte. Las gallinas golpeaban violentamente los muros intentando escapar del corral. Y los pájaros parecían haberse vuelto locos. Mi abuelo siempre enfatizaba ese detalle. Un tordo cruzó volando directamente hacia él y se estampó en su pecho. No intentó esquivarlo, como si su misión hubiera sido impactarlo. Algo había cambiado en el mundo. Algo había despertado. Al caer la noche los efectos se hicieron más profundos. La gente comenzaba a olvidar cosas absurdas. El nombre de su propio esposo, las palabras para describir objetos cotidianos, incluso el camino a casa. Pero no era un olvido total. Era como si supieran que esa información estaba ahí, enterrada a milímetros, pero no lograban encontrarla. Mi abuelo no lo admitía directamente, pero siempre insinuaba que esa niebla mental no venía sola. Había algo, una presencia, un murmullo apenas perceptible que se arrastraba en el aire. No era un sonido, pero tampoco era un pensamiento. Más bien era una sensación de que algo respiraba cerca, muy cerca. Y con esa sensación venía la urgencia, la necesidad enfermiza, casi desesperada, de mirar hacia arriba, hacia el cometa. Decía que era como sentir que alguien te llama por tu nombre desde atrás, un impulso que no podías ignorar, aunque supieras que voltearte te costaría algo irremediable. Los que se dieron a la tentación quedaron marcados. Mi abuelo no sabe explicar qué pasaba en sus mentes, pero sí en sus cuerpos. Después de mirar el cometa, la gente se quedaba quieta, rígida, como si el tiempo se detuviera en ellos. Cuando parpadeaban, si acaso lo hacían, algo en sus pupilas se veía distinto, demasiado oscuro, demasiado profundo, como dos pozos sin fondo. El primero que perdió el control fue Don Tovar. Mi abuelo narraba su transformación con un miedo que jamás le vi en ningún otro recuerdo. Decía que Don Tovar se quedó mirando el cometa sin moverse por tanto rato que algunos pensaron que estaba muerto de pie. Luego bajó la mirada. Tenía los ojos vacíos, pero una sombra viva le recorría la expresión. Sin un gramo de emoción, caminó hacia su cobertizo, tomó un machete y volvió a su casa. El resto, mi abuelo lo contaba siempre bajando la voz. La esposa, la hija, los nietos, todos murieron en cuestión de minutos, y los gritos se escucharon desde la plaza. Pero la mayoría de la gente no se movía para ayudar. Estaban paralizados, con el cuello rígido apuntando hacia el cielo. Sentían terror, pero no podían dejar de mirar. La luz del cometa era una orden, y ellos obedecían.
Mi abuelo decía que el mundo se deformaba frente a los que miraban el cometa. Las sombras se estiraban como tentáculos, los colores adquirían tonos imposibles, y algunos escuchaban voces dentro de su cabeza, voces que no eran humanas, voces que no pedían, sino que mandaban. Lo más inquietante es que todos escuchaban cosas distintas, como si el cometa supiera exactamente cómo manipularlos. Algunos escuchaban risas, otros escuchaban llantos, otros escuchaban palabras en idiomas que nadie reconocía. Y lo peor no eran las voces, era lo que te hacían hacer. Los afectados comenzaron a reunirse en la plaza del pueblo como si fueran parte de una ceremonia religiosa. Caminaban sincronizados, levantando las manos hacia el cielo. Movían los labios, repitiendo frases incomprensibles, pero en perfecta armonía entre ellos, como si fueran un coro enseñado por algo más antiguo que la propia humanidad. Desde la iglesia, mi abuelo los observaba aterrorizado. Los pocos que quedaban cuerdos se refugiaron allí. Unas 15 personas, entre ellas niños. Cerraron puertas y ventanas mientras aquel ejército de sombras humanas rondaba el edificio como lobos esperando a que la presa se debilitara. Mi abuelo vio a su propio padre entre ellos. Tenía la camisa manchada de sangre, las manos temblorosas, los ojos completamente negros. Balbuceaba palabras irreconocibles. Mi abuelo siempre me decía que en ese momento dejó de creer en Dios, porque si Dios existía, había abandonado ese pueblo esa noche. Hubo un momento, según mi abuelo, en que todos escucharon lo mismo. Una melodía, un canto casi hermoso, pero insoportablemente triste. Decía que era como escuchar la última canción de alguien que muere solo. Muchos dentro de la iglesia comenzaron a llorar sin saber por qué. Otros sentían impulsos suicidas o de violencia extrema. Mi abuelo se aferró a un crucifijo mientras el canto le perforaba el alma. Pero tan rápido como comenzó, se detuvo. De manera repentina, las personas afuera empezaron a recuperar la cordura. Bajaron las manos, dejaron de murmurar y comenzaron a mirarse unos a otros con horror. Algunos gritaban, otros lloraban sin entender. Algunos corrían en círculos intentando arrancarse la ropa manchada de sangre. El cometa, aquel cometa, se fue desvaneciendo lentamente, como si se hundiera en un mar invisible. Y aquella noche todo quedó en silencio. Mi abuelo me contó varias versiones de esta historia, pero siempre ocultaba el mismo detalle. Yo crecí creyendo que mi bisabuela había muerto por una enfermedad repentina, pero cuando cumplí los 15 años, me contó la verdad. Esa noche, mi bisabuelo llegó a la casa arrastrando una pala, desfigurado por la locura del cometa. Mi bisabuela trató de detenerlo. No lo logró. Y mi abuelo, un niño de apenas 9 años, vio toda la escena escondido detrás de una cortina. Dijo que la mirada de su padre jamás volvió a ser la misma, que vivió consumido por la culpa hasta sus últimos días, que en ocasiones se quedaba mirando al cielo como si aún sintiera la presencia de aquel cometa maldito. Esta noche, mientras escribo esto, el cielo está teñido del mismo resplandor que él describió. Los animales están inquietos. Los perros del vecindario no dejan de aullar. Y hace un rato, un murciélago chocó contra mi ventana. Algo que jamás había ocurrido. Lo admito. Tengo miedo de levantar la vista. Pero algo dentro de mí, algo que no logro explicar, me dice que lo haga. Que mire, que observe la luz. Como si una voz me murmurara detrás de mis pensamientos, empujándome poco a poco a levantar la mirada. Y
Dios mío, no sé cuánto más podré resistir.